Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, te estoy mandando la clase de nefropatía diabética. Ángel. Mm, Toma nota de la asistencia, delegado, por favor. Sí, doctor. Ya, no sé si te ha llegado creo que no, ¿no? La clase. Todavía no, doctor. Estoy en una... Espera, Rafael. Ya me llegó, doctor.
Ya, estoy tomando mi café para despertar. Ya, te lo pasé. ¿Recibiste, delegado? Me han llamado por una paciente. Sí, doctor, sí me llegó. Ya, correcto. Bueno, primero felicitarles. Ayer ha sido muy buena, no he podido estar, pero ya me contaron ya vuestra presentación de vuestra danza, ¿no? Danza ha sido, ¿no es cierto? Sí, doctor. Claro, qué bueno, qué bueno. Siempre el médico no solamente debe ser médico, ¿no? No. El que sabe de medicina, ni medicina sabe, por si acaso. Así que uno tiene que siempre hacer arte, leer sobre todo, ¿no? Ahora, cuando nos encontremos face to face, les voy a preguntar qué obra han leído la última vez y cuándo, ¿ya? Un médico siempre tiene que leer una obra literaria, ¿no? O de otro tipo, ¿no? Pero sí, pues el médico, aparte de ser médico, bueno, tiene que ser culto. Entonces hay gente que sabe de pintura, sabe de arte, sabe de deporte, sabe, en fin. Ya, otro día vamos a hablar con ustedes eso, porque la idea, y siempre yo digamos, siempre yo he dicho que la persona profesional no solamente debe ser buen profesional, sino debe ser una buena persona. Y eso no nos enseña en la universidad. En la universidad no te enseñan a ser buena persona. Eso viene de casa y tu formación y de cómo tú ves la vida, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿ya? Así que felicitaciones por lo de ayer, así que sigamos. Bailemos, aprendamos y seamos felices. Y más felices cuando ustedes disfruten de lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo ahora? Prepararse para ser buenos médicos. Muy bien, entonces habíamos quedado
en que, bueno, hablando de lo que es nefropatía lúpica, habíamos indicado acá en este cuadrito cuáles eran los criterios para hacer biopsia renal. La pregunta que siempre se hacen todos los no nefrólogos es cuándo hacer biopsia renal en un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico. Entonces, en ese sentido, pues, a través de todos los tiempos ha habido diferentes opiniones, diferentes formas de ver este asunto, ¿no? Y una de las cosas, una de las situaciones era de que, como todos los pacientes, y eso lo hemos dicho, ¿no? De alguna forma, ya siendo lúpico, ya está afectado desde el punto de vista histopatológico. Y les dije en un recuadro anterior a ustedes, ¿no? Todos los pacientes que tienen lupus ya, de alguna forma, hay una alteración histológica del riñón. Así como los diabéticos también ya tienen, de alguna forma, alguna alteración histológica. ¿Correcto? Eso, si no lo revisan diapositivas anteriores, ahí dice bien claro, ¿no? Claro, si te dicen, pero doctor, acá dice que el 40 a tantos por ciento tienen pues clínica, una cosa es clínica, ¿no? De lupus o de nefropatía lupus, y otra cosa es alteración histopatológica. Entonces, la alteración patológica histopatológica tienen todos. En ese sentido, por ejemplo, hay escuelas, opiniones a través de todos los tiempos que decían, todo paciente lúpico tiene que hacerse biopsia. No, como también ahora las guías están claras, ¿no? Cuándo hacer perdón un ratito, cuándo hacer biopsia. Justamente acá les puse, ¿no? Ya, entonces, en conclusión, inclusive, si ustedes revisan este recuadro, ahí dice cuándo debemos hacer biopsia, cuando tenga proteinuria de 1 gramo, ¿no? Entonces, nosotros estamos recalcando que se hace biopsia cuando la proteinuria está más de 0,5 gramos, cuando hay hematuria, presencia de sangre, pero la sangre tiene que ser de origen glomerular, o sea, es decir, con presencia de cilindros y alteraciones de la morfología de los hematíes. Entonces, los criterios son 3, básicamente: proteinuria más de 0,5, hematuria de origen glomerular y alteración de la función renal, ¿correcto? Ahí queda ese asunto, eso es así, y ahorita sigue, estamos. Siguiente. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos una biopsia, igual que en las otras patologías, ¿no? Debemos evaluar con los 3 tipos de microscopios: un microscopio óptico, inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Entonces, cuando hacemos estudio de microscopía óptica, tenemos que ver cuántos reactivos de amoxicilina y eosina, metanemina, plata y el triclómico maso, ¿no? Y cuando es inmunofluorescencia, tenemos que ver los depósitos de inmunocomplejos, ¿no? Y acá podemos encontrar, pues, desde variaciones X hasta que tenga todo, ¿no? Eso se llama el full house, ¿no? Cuando hay todo. Y a la microscopía electrónica, obviamente, que es mucho más específico, ¿no? Lo que se va a encontrar. Siguiente. Entonces, en una nefropatía lúpica de clase 1, es decir, en la nefritis lúpica mesangial mínima,
vamos a encontrar aparentemente que los glomérulos están normales, ¿no? A la microscopía electrónica. Se evidencian cambios mínimos por la inmunofluorescencia. Hay depósitos inmunológicos limitados en el mesangio. No presenta manifestaciones clínicas. No representa riesgo funcional renal a lo largo del tiempo, ¿no? Siguiente, cuando es clase 1. Y la clase 2 es lo mismo, que es la nefritis lúpica mesangial, pero en este caso hay proliferación, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar hipercelular mesangial, expansión de la matriz, se evidencia depósitos inmunológicos mesangiales por inmunofluorescencia. Clínicamente se puede presentar hematuria y proteinuria, ¿correcto? Igual que en la primaria, hay hematuria y proteinuria asintomáticos, pero sin llegar al síndrome nefrótico, ni alteración de la función renal. Si se encuentra proteinuria en rango nefrótico, significa que existe lesión a nivel de podocitos. Requiere tratamiento. Siguiente. En la clase 3 es la nefritis lúpica focal, donde hay afectación de menos del 50% de los glomérulos, se evidencian depósitos inmunológicos significativos, supraendoteliales y mesangiales. Hay lesiones activas con hipercelular mesangial y proliferación capilar, necrosis, asas de alambre y trombos hialinos. Julio César. Julio. Hay lesiones crónicas. Ajá, así con chuponcito. Y si no, cielo más. Si es chupón, mejor. Si no, así no es. Y ya, entonces. Ya, lesiones, puede haber lesiones crónicas también en este tipo, en la nefritis lúpica de clase 3, con la característica de ser global y segmentaria. Casi todos los pacientes presentan hematuria proteinuria, síndrome nefrótico y disfunción renal. O sea, acá ya tenemos síndrome nefrótico, ya hay de alguna forma alteración de la función renal. Ya casi requeriría tratamiento definitivamente. Siguiente. En la clase 4, que es la que mayormente se presenta en todos los tipos histológicos, en la clase 4 hay una nefritis lúpica, en este caso ya no es focal, sino va a ser difusa. Su opuesto de focal es difusa, ¿no? Es el opuesto de afectación global es segmentaria. Entonces, la afectación más del 50% del glomérulo. Se evidencian depósitos inmunológicos significativos, supraendoteliales y mesangiales, ¿no? Y las lesiones activas va a haber hipercelular mesangial y proliferación capilar, necrosis, asas de alambre, hialinos y trombos hialinos, ¿no? Hay lesiones crónicas también en este tipo, que es la glomerulonefritis de tipo global y segmentaria. Casi todos los pacientes presentan hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico y disfunción renal, inclusive síndrome nefrítico, ¿no? Obviamente requiere tratamiento. Y finalmente tenemos la penúltima, la clase 5, que es la nefritis lúpica membranosa. Acá hay engrosamiento de la membrana basal. Se evidencian depósitos inmunológicos subepiteliales por inmunofluorescencia. Si se acompaña de hipercelularidad endocapilar o depósitos inmunológicos subendoteliales, se agregan las clases 3 o 4, ¿no? El hallazgo clínico más habitual es la proteinuria de rango nefrótico. Y puede existir hematuria también. La función renal está alterada, está raramente alterada, pero sí ya acá definitivamente está rumbo al estadio 6, que es la insuficiencia renal terminal. Si la proteína es más alta, el riesgo de llegar a enfermedad renal es mayor, ¿ya? Los pacientes con patrones mixtos, o sea, estamos hablando de 4-3 o 4-5, tienen peor pronóstico, ¿no? Y el tratamiento solo está indicado si la proteína es de rango nefrótico, ¿no? Siguiente. Y finalmente, ya está bien. Chévere, gracias. Entonces, clase 6, el 90% de esclerosis glomerular, hay atrofia tubular, hay fibrosis intersticial. Pues este es el estadio ya terminado, es el paciente que tiene insuficiencia renal crónica, estadio 5, no hay signos de actividad inmunológica. El tratamiento es el mismo que para la enfermedad renal crónica, ¿no? Hay disminución severa de la función renal, hay proteinuria y hematuria, ¿no? Los pacientes ya van a requerir tratamiento ya de sustitución, que es la diálisis, ¿no? Siguiente. Digamos, los porcentajes que
que encontramos pues al estudio biópsico de los riñones, ¿no? Con nefropatía lúpica. Entonces, el que tiene mayormente de presentación es el tipo 4, o la clase 4. Es un 27 a 37%. Esto es una serie mundial, ¿no? Obviamente esto va a variar. Nosotros hemos encontrado hasta un 38-40%, el tipo 4, acá en Cusco, ¿no? Y luego sigue pues el estadio o la clase 3, que es un 25 a 35%, el estadio 2 de 20 a 22%, el estadio 5 de 13 a 15%. Estadio 6, bueno, esos los que ya están en diálisis, ¿no? 0,7%. Estadio 1 también se encuentra, pero recalco, el estadio 4 o la clase 4 es la más frecuente cuando uno hace biopsia en todos los riñones que tienen lupus, ¿no? Siguiente. La pregunta es, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas? O sea, ¿qué es lo que más caracteriza a estos pacientes que están haciendo nefropatía lúpica? Fíjense, tenemos que estos pacientes, el 100% de los pacientes hacen proteinuria, ¿ya? El 100%. Síndrome nefrótico, un 29 a 65%. Cilindros granulosas vamos a encontrar en un 30%. Cilindros eritrocitarios, un 10%. Hematuria microscópica, 80%. Hematuria macroscópica, de 1 a 2%. Función renal disminuida en 40 a 80%. Hay una rápida disminución de la función renal en un 30%. Una falla renal aguda en 1 a 2%. Hipertensión arterial vamos a encontrar un 15 a 50%. Hipercalemia 15%. Y otras anormalidades urinarias en un 60 a 80%. Repite entonces, ¿no? La manifestación clínica más importante y más frecuente es la proteinuria del síndrome nefrótico, ¿no? Como estamos viendo acá. Siguiente. Ahora, si nosotros hacemos un resumen, ¿cuáles son las características, en todo caso, cuando estamos frente a un paciente o a los pacientes de nefropatía lúpica? Vamos a encontrar que, por ejemplo, en estadio 2, ¿no? Que es la mesangial, la nefritis lúpica mesangial, la hematuria va a ser característico, ¿no? Va a haber una cruz. En cambio, en 3 y 4, clase 3 y 4, que son proliferativas, vamos a encontrar hematuria 2 cruces, proteína 2 cruces, insuficiencia renal 1 cruz. Si es membranosa, vamos a encontrar más proteinuria, obviamente, ¿no? Ahí está, 3 cruces está como acá, ¿no? Y si es estadio 6, que es ya la parte final, ¿no es cierto? Vamos a encontrar proteinurias que van a ir de 1 hasta 2 cruces o insuficiencia renal. Ya va a ser lo más característico en este estadio, la insuficiencia renal. Siguiente. Acá tenemos los marcadores inmunológicos del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces acá nos hablan de cada uno de estos marcadores inmunológicos, ¿no? La incidencia y que a la asociación o la interpretación, ¿no? Por ejemplo, si hay descenso de C3, C4, CH50, la incidencia es variable, ¿no? Pero ¿qué te indica? Te está indicando que hay actividad en el riñón, o sea, está alterado histológicamente, ¿no? El ANA, más del 95% vamos a encontrar en los pacientes que tienen lupus, y si son negativos, diagnóstico improbable, o sea, tiene valor diagnóstico positivo, ¿no? Valor predictivo positivo. El anti-DNA nativo, ¿no? En la incidencia presenta un 75%. ¿Qué nos indica? Actividad, nos habla de nefropatía y es específico de lupus. El antihistona 70, más frecuente en lupus, inducido por fármacos. El anti-SMIT, en 25% vamos a encontrar específico de lupus. El anti-RNP, la ribonucleoproteína, en un 27%. También positivo en la enfermedad mixta del tejido conectivo y esclerodermia. El anti-RO, en un 30%, vamos a ver que hay déficit de C2 y vamos a encontrar el lupus neonatal, síndrome de Sjögren, ¿no? El anti-LA, en un 15% en lupus neonatal, síndrome de Sjögren, ¿no? Pues como verán, no hay especificidad ni sensibilidad al 100%, ¿no? Pero nos permite hacer diagnósticos de nefropatía o de lupus eritematoso sistémico. Siguiente. Acá tenemos una correlación clínico-patológica. Por ejemplo, en un lado está las clases de
nefropatía lúpica y los datos clínicos y analíticos en el otro lado. Por ejemplo, en la clase 1 de nefritis lúpica mesangial mínima, ¿qué vamos a encontrar? Que la creatinina sérica está normal y la analítica urinaria sin alteraciones. Es un hallazgo casual. En el tipo 2, la nefritis lúpica proliferativa mesangial, la creatinina sérica está normal con microhematuria o proteinuria no nefrótica. Si aparece síndrome nefrótico, descartar por citopatías, ¿no? O sea, de todas maneras hay que pensar también en otras posibilidades. En tipo 3 hay nefritis lúpica focal, va a haber proteinuria, hematuria. En ocasiones síndrome nefrótico, hipertensión y aumento de creatinina sérica, ¿no? O sea, nosotros, sin hacer biopsia, inclusive podríamos acercarnos al diagnóstico, ¿no?, de qué clase de nefropatía lúpica estamos, ¿no? En este tipo 3 también ocasiones, bueno, hay síndrome nefrótico, hipertensión y aumento de la creatinina sérica. La progresión hacia la insuficiencia renal depende del porcentaje de glomérulos afectados, ¿no? Y puede evolucionar hacia la clase 4. La clase 5 tenemos, la 4, tenemos la nefritis lúpica difusa, que es la más frecuente. Es la más frecuente, si nosotros hacemos biopsia, puede haber hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión arterial. Se asocia con títulos, ¿no? Con títulos elevados de anti-DNA nativo y hipocomplementemia, ¿no? Puede evolucionar hacia insuficiencia renal. La nefritis lúpica membranosa va a haber proteinuria, síndrome nefrótico, con función renal normal o con hipertensión y microhematuria, ¿no? En general es escasa actividad inmunológica. Tipo 6 tenemos la nefritis lúpica con esclerosis, deterioro progresivo de función renal que puede llegar hasta requerir diálisis o trasplante, ¿no? Obviamente están también todavía presentando proteinuria y hematuria, ¿no? Entonces, esa es una forma de que nosotros podamos acercarnos en qué clase de nefropatía está nuestro paciente, ¿no? Sin hacer biopsia, ¿no? Con estos datos clínicos y analíticos. Siguiente. Nosotros tenemos criterios o índices de actividad y de cronicidad. En lo que es índice de actividad, hay una puntuación de 0 a 24. Esto lo manejan más los histopatólogos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar como índice de actividad? Proliferación celular, necrosis fibrinoide, cariorexis, medias lunas celulares, trombos hialinos, asas de alambre infiltrado leucocitario, ¿no? Eso como actividad, ¿no? Y a nivel túbulo intersticial, como actividad, vamos a encontrar infiltración de células mononucleares, ¿no? Ahora, también índice de cronicidad, ¿no? Por ejemplo, a nivel glomerular, ¿qué vamos a encontrar? Esclerosis glomerular, medias lunas fibrosas, a nivel del túbulo intersticial, fibrosis intersticial, atrofia tubular, ¿no? Siguiente. Bien, en cuanto al tratamiento, fíjense en forma general. En la clase 1 no requiere tratamiento. En la clase 2 hay tratamiento con corticoides solo si proteinuria está más de 3 gramos en 24 horas. La clase 3, tratamiento inicial con corticoides más ciclofosfamida o micofenolato, más micofenolato de mofetilo, ¿no? La terapia de inducción, ¿no es cierto? La idea es disminuir rápidamente la inflamación renal. Y la terapia de mantenimiento va contra la enfermedad propiamente, ¿no? En el estadio 5, los pacientes con función renal normal y proteinuria sin rango nefrótico, hay que dar antiproteinúricos y antihipertensivos nada más. En el estadio 6, antiproteinúricos y antihipertensivos para mantener la función renal residual, ¿no? Entonces, eso es en forma genérica lo que nosotros debemos plantear, ¿no? Siguiente. Acá tenemos un pequeño resumen, ¿no?, de los esquemas que se plantean. ¿No? Tenemos el NITS, que es el NIH, ese es este esquema americano. Luego tenemos el Eurolupus y el tratamiento con ciclofosfamida. Entonces, a ver, en los regímenes de ciclofosfamida, mira, según los americanos, según estas guías NIH, se da ciclofosfamida de 0,5 a 1 gramo por metro cuadrado cada mes por 6 meses, ¿no? Ustedes seguramente eso
han llegado a ver o han visto, ¿no? Con nosotros o en los hospitales. Cuando es americano, o perdón, europeo, el Eurolupus, lo que recomienda es dar ciclofosfamida 500 miligramos cada 2 semanas por 3 meses. Y la ciclofosfamida o vía oral se debe dar 1 a 1,5 miligramos kilo día, ¿no? Máximo hasta 150 miligramos por 2 a 4 meses. ¿Ya? Entonces, esa es una, digamos, la característica fundamental en el tratamiento. Repite entonces la guía americana, que es el NIH, no da mensualmente ciclofosfamida, el Eurolupus cada 15 días por 3 meses. Y la ciclofosfamida, como ya hemos mencionado, ¿no? Siguiente. Las terapias de inducción, ¿no? Que es por 6 meses, se dan pulsos de 3 pulsos de intravenosos de 250 hasta 1000 miligramos, ¿no? De metilprednisolona, ¿no? O prednisona oral, 1 miligramo por kilo, o micofenonato mofetilo, ¿no? O bolos mensuales de ciclofosfamida, 0,75 gramos por metro cuadrado. 6 bolos quincelados de 500 miligramos de ciclofosfamida, ¿no? Eso, el Eurolupus, ¿se acuerdan? Esto es la fase de inducción. La fase de mantenimiento, mínimo por 1 año después de la remisión, ¿no? Entonces debemos darle para mantenimiento prednisona oral, dosis mínima, azatioprina o micofenonato mofetil y bolos de ciclofosfamida trimestral. Incluso esto se puede dar hasta 1 año y medio o 2 años, ¿no? Siguiente. Entonces, dentro de las respuestas que nosotros tenemos respuestas que tienen una remisión o van a llevar a una remisión completa, otros a una remisión incompleta y otros no remisión, ¿no? No remisión. Siguiente. Siguiente, es lo mismo que está. Siguiente. Bueno, y dentro de las otras terapias ya emergentes o las que, bueno, actualmente ya se están manejando, tenemos las gamma globulinas intravenosas, la plasmaféresis, que es el recambio plasmático, el anti-CD20, que es el rituximab, que está planteado también para estos pacientes, la tolerización de las células beta, ¿no? Los linfostat B, los anticuerpos monoclonales contra el CD40 ligando, el CTL4 inmunoglobulina, que es el abatacept, inhibición del factor necrosis tumoral y el trasplante autólogo de células madre, hematopoietica e inmunoablación. Estas son las terapias ya, digamos, modernas o que recién están en estudio, ¿no? Siguiente. Entonces hemos tocado un tema muy, muy, muy importante por su frecuencia de presentación y sobre todo en países como el nuestro, ¿no? En la raza mestiza cada vez más. Nosotros ahorita en este momento tenemos por lo menos 4 pacientes hospitalizados de 12 que son lúpicos, ¿no? Y de todos los tipos, de todas las variabilidades. Como les decía, con esta clase nosotros no hemos pretendido hablar básicamente del tema general que es el lupus eritematoso sistémico, sino de la afectación renal, ¿no? Que es la nefropatía lúpica. Siguiente. Bueno, muy bien, y ya para terminar esta parte vamos a tocar este tema de la nefropatía diabética, ¿no? Este es un tema obligatoriamente que debemos conocer. Habida cuenta que en este momento, ¿no es cierto? Igual que el lupus, ¿no? No pretendo, nuevamente les diré, hablar sobre la diabetes mellitus, que probablemente ustedes lo van a estudiar tremendamente en endocrinología, ¿no? Lo que nosotros pretendemos es analizar, evaluar, estudiar, ¿no? Cómo es de que esta enfermedad de lupus o la diabetes afecta el riñón. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Básicamente. Siguiente. Bueno, la diabetes es una enfermedad sistémica, ¿no? Que va a afectar los diferentes órganos del sistema, ¿no? Y dentro de las más principales, por ejemplo, mira, tenemos la afectación ocular, ¿no? Que va a producir la retinopatía diabética en 50%, ¿no es cierto?, de los pacientes que tienen diabetes. Y que dicho sea de paso, la causa principal de ceguera en adultos
¿no? También las apoplejías o los DVCs, ¿no? Desórdenes cerebrovasculares cerebrales, ¿no? Que es la apoplejía o el ictus, ¿no? Y esto aumenta la mortalidad cardiovascular, ¿no es cierto? Y igualmente la enfermedad cardiovascular en un 45%, ¿no? Entonces, 8 de 10 pacientes diabéticos mueren por eventos cardiovasculares. También no está ajeno a afectar, aparte del cerebro, los nervios periféricos, ¿no? Produciendo la neuropatía diabética en un 40%, que es la causa principal de amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores, ¿no? Y lo que nos interesa, ¿no? Esta enfermedad de la diabetes también afecta el riñón, produciendo ¿qué cosa? La enfermedad de la nefropatía diabética, más o menos en un 35%, ¿no? Ahora se habla de enfermedad renal diabética, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve ya un contexto mucho más amplio, ¿no? No solamente es la afectación renal, alrededor de esto hay una afectación orgánica sistémica en general. Entonces, la nefropatía diabética afecta el 35%. Y dicho sea de paso, es la principal causa de enfermedad renal en etapa terminal, ¿no se acuerdan? ¿No? La nefropatía diabética es entonces la principal causa de insuficiencia renal crónica, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces, a ver, la nefropatía diabética es una de las principales causas, ya hemos dicho, y sigo repitiendo, de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y de la enfermedad renal en etapa terminal, ¿no? Que va a requerir diálisis o trasplante en el mundo. En los últimos años, los avances terapéuticos, especialmente los inhibidores de la SGLT2, y que muchos de ustedes han revisado en su momento, y la evidencia consolidada sobre el control de la presión arterial y la inhibición del sistema renina-angiotensina ha cambiado significativamente el pronóstico renal, ¿no? Y cardiovascular de los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Definitivamente esto está dando un giro, pero tremendo, ¿no? En relación al manejo y al tratamiento. Las guías CADIGO ya del año 22 sintetizan estas recomendaciones e instan a un manejo integral del paciente con diabetes y enfermedades renales. O sea, ya está escrito, ya está definido en guías grandes como la CADIGO, que te dicen que llegó la revolución para estos tiempos, ¿no? Con la introducción de estos medicamentos que son los inhibidores de SGLT1, los bloqueadores de los mineralocorticoides, en fin, ¿no? Y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Siguiente. Entonces, ¿qué cosa es nefropatía diabética? Tradicionalmente se refiere al daño renal, ¿no? Secundario a la diabetes, caracterizado por albuminuria persistente y descenso progresivo del filtrado glomerular, ¿no? Eso es por definición tradicional, ¿no? En la práctica moderna se usa con frecuencia el término diabetes kidney disease, ¿no? Justamente la enfermedad, ¿no? Diabética o la enfermedad renal diabética, ¿no? Para abarcar tanto cambios clínicos como estructurales renales asociados con la diabetes. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, a ver, siguiente. Fíjense qué está pasando con la diabetes en el mundo. Y el año 97, fíjense para que tengan idea nada más, el año 97 la Organización Mundial de la Salud hace una proyección de cuántos diabéticos podría haber dentro de tantos años, ¿no? Y esa vez, fíjense, se mencionó que en diferentes partes del mundo, en los continentes, la diabetes, ¿no? Mira, la barra amarilla 1995, barra roja 2000 y la proyección al 2025, o sea, este año, ¿no? ¿Cuántos diabéticos iba a haber esos años, ¿no? Y como verán en todos los diferentes continentes, la diabetes se ha duplicado o triplicado, ¿no? Por ejemplo, en las Américas, en relación al año 95, que está la columna amarilla, se está duplicando prácticamente, ¿no? Es lo que refiere, ¿no?
que el año 25 deberán duplicarse o triplicarse. Triplicarse inclusive, ¿no? Miren, fíjense que como lo que pasa en el sudeste asiático, ¿no? O sea, es tremendo. Y ya las proyecciones que se hacía, porque aquellos años ya preocupaba el problema de la diabetes a nivel del mundo, ¿no? Tanto así que hacen un cronograma, un diagrama, perdón, ¿no? De proyección. Fíjense, dividen de 10 años en 10 años, ¿no? El año 95, 85, 95, 2005, 2015, 2025. Y fíjense el año 95. El año 95 ya se había proyectado tener 140 millones de diabetes. El año 2005 ya casi 200 millones. El año 2015 ya 250 millones. Y para este año se había pensado tener, ¿cuánto? 300 millones de diabetes, ¿no? Para este año. ¿Será así? A ver, sigamos. Pero hay algunas situaciones que todavía sigamos analizando, ¿no? Entonces, mire, fíjense, el año 2021, o sea, estamos hablando del año del COVID, ¿no? 2021, ya teníamos en el mundo 537 millones. Y de estos, la mitad, el 50%, desconocían su diagnóstico. O sea, 537 millones el 21. ¿Cuánto se había proyectado tener este año, 2025? 300 millones. O sea, nos hemos quedado cortísimos. O sea, la proyección ha sido muy poca o hay una avalancha de diabéticos en todo el mundo. Entonces, ya el año 21 había 537 millones. Ahora que estamos en el año 2025, yo me imagino que debemos estar bordeando los 550, 560 millones de diabéticos en este momento. Entonces, esa proyección que se había hecho para 300 millones en 2025, no, en realidad no cabe, ¿no? A ver, un momentito, por favor, ya, un ratito, me están llamando. Me están llamando. Ok.
Bien, sigamos. Para el año 2045 se proyecta tener 783 millones de diabéticos. Probablemente sea mucho más, ¿no? En realidad hay un subregistro. 35% de pacientes con diabetes tipo 2 tienen complicaciones microvasculares al momento del diagnóstico, ¿no? O sea, ya al momento de diagnosticar ya están con problemas microvasculares. La incidencia anual de albuminuria va en aumento, ¿no? De 2.3 en tipo 1 y 8% en tipo 2. El que, al igual que el desarrollo de la tasa de filtrado menor de 60, ¿no? Ahora, en el Perú, el año 2023, ¿no? Hemos tenido una prevalencia de 34.472 casos de diabetes, 1.332 casos de nefropatía diabética, de esos, ¿no? 95.7% tipo 2, más en mujeres. En Cusco, en 2022, prevalencia de 6.7 por 1.000 o 10.000 habitantes, ¿no? Y el año 2023, 16.185. Siguiente. Entonces, fíjense, si nosotros vemos globalmente la nefropatía es la causa principal, sabemos, y enfermedad renal en etapa terminal, representando alrededor del 50% de los casos que tienen enfermedad renal crónica. En el año 2021 se estimaron 107 millones de casos prevalentes en nefropatía diabética, solamente en nefropatía diabética, ¿no? En el periodo 2000 a 2015, el porcentaje de pacientes con diabetes se desarrolló en enfermedad renal crónica que pasó del 19 a 29.7% del total de enfermedad renal crónica en el mundo, ¿no? Entonces, eso también tremendamente aumento da que la nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal crónica, ¿no? Siguiente. Acá tenemos las causas en forma general de enfermedad renal crónica, ¿no? Como están viendo abajo, en las barras de abajo, estamos viendo que la nefropatía diabética es la causa importante de insuficiencia renal crónica, con 45%, ¿no? Luego sigue la nefropatía hipertensiva, las glomerulopatías, las nefritis intersticiales, la enfermedad quística, las glomerulonefritis secundarias, la vasculitis, y en fin, así podemos ir analizando, ¿no? Lo que ya hemos hablado en algún momento, ¿no? Pero lo que tenemos que resaltar acá es que el 45 a 50% de las causas de enfermedad renal crónica es debido a la nefropatía diabética. Como hemos visto, la del tipo 2 es la más frecuente, ¿no? Siguiente. El tema está, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, es lo que sabemos, ¿no es cierto? ¿Cuántos pacientes no estarán diagnosticados, por consiguiente no tratados y no controlados? Y de estos, ¿cuántos diabéticos habrá, no? Siguiente. Acá tenemos la epidemiología de la diabetes en el Perú. Fíjense, ¿no? Esta es una estadística del año 2024 de salud. Y se ve claramente, ¿no? Que hay algunas zonas que tienen mayor cantidad de diabetes, como San Martín, por ejemplo, ¿no? El mismo Puno, ¿no? Si nosotros vemos lo del Cusco, ahora ¿dónde está Cusco? ¿Ves? En el Cusco hay 0.02, ¿no es cierto? O sea, es bajo la presentación. Pareciera que la altura tiene que ver algo con la resistencia a la insulina, ¿no? Ese es un tema así. Pero veamos, San Martín, por ejemplo, Ancash, Lima mismo, ¿no es cierto? Moquegua, por ejemplo, tiene mayor prevalencia de pacientes diabéticos. Esto hablando solamente en e-salud, ¿no? En e-salud. Siguiente. El problema es que la nefropatía diabética va a ser causa, estamos diciendo, de enfermedad renal diabética, ¿no? Entonces, el problema es eso, ¿no? El problema de la enfermedad renal crónica, ¿no? Que finalmente una nefropatía diabética va a desembocar, ¿no? Entonces se habla que el año 2022 ya tenemos 843.6 millones de pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Y lo peor del mundo es decir, más o menos hay, ¿no? En cuanto a la prevalencia, un 10 hasta 12% de la población mundial que tiene de alguna forma enfermedad renal crónica, ¿no es cierto?
Es decir, 1 de cada 10 más o menos, ¿no? Ya tiene enfermedad renal crónica. Y de estas, básicamente, ¿qué cosas tienen que ver? Pacientes justamente con diabetes mellitus, ¿no? Pacientes con hipertensión arterial, pacientes de mayor edad, ¿no? Algunas razas importantes, pacientes hipertensos y más en mujeres, ¿no? La enfermedad renal crónica es más en mujeres. Entonces, la causa de fallecimientos cada vez es mucho mayor por la diabetes o la enfermedad renal crónica, ¿no? Y dentro de ellos lo que nos está interesando ahora, la nefropatía diabética. Tanto es así que el año 2013 se decía que la causa de muerte, de todas las muertes en el mundo, la enfermedad renal crónica es 19 lugar, ¿no? En 2016 ocupa el 13, 2017 12. Y se dice que el año, miren, fíjense, el año 2040 será la quinta causa de muerte, ¿no? La enfermedad renal crónica, digamos, hablando de todas las causas, ¿no? Siguiente. Esto es lo que estamos diciendo. Fíjense, el año 2016, la enfermedad renal crónica está en el puesto número 16, pero se está proyectando de que el año 2040, aquí está el recuadro, ¿no? Va a ser la quinta causa de muerte de la enfermedad renal crónica. ¿Y qué interesa acá? Porque estamos hablando de nefropatía diabética. Es que la nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal crónica, ¿no? Siguiente. ¿No? El tema está, esto en los diabéticos tipo 2, que después de 15 a 20 años de evolución va a llegar a la fase terminal, ¿no? En el 30-40% de los pacientes que tienen diabetes 1 va a ser afectado el riñón. En cambio, en el 5 a 10% de los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, la primera causa de enfermedad renal terminal en el mundo occidental es la nefropatía diabética. 90% de los pacientes con nefropatía crónica terminal son diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, las causas están acá en este diagrama. Fíjense, la diabetes, hipertensión, glomerulonefritis, riñón poliquístico, ¿no? Pero lo que tenemos que seguir resaltando es que la nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal crónica, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es la historia natural de la nefropatía diabética? O sea, cómo evoluciona, digamos, un paciente que tiene nefropatía diabética. Siguiente. Acá está. Fíjense en estas ordenadas abscisas. Tenemos en la parte de abajo, ¿no? Los años, 5, 10, 15, 20, 25 años, ¿no? Y en la parte vertical o la ordenada, ¿no es cierto? Tenemos la tasa de filtrado. ¿Qué pasa un paciente que tiene nefropatía diabética? En primer lugar, va a hiperfiltrar. Fíjense la línea roja, ¿no? Va a haber hiperfiltración en las primeras etapas. Luego, el filtrado va a ir cayendo, ¿no? Fíjense, a los 15 años, bueno, hace una meseta entre 5 a 15 años, pero a partir de los 15 años hasta los 25 hay una caída tremenda, ¿no? De la función renal, ¿no? Entonces, esta es la historia natural de la nefropatía diabética, ¿no? Siguiente. Acá está un poquito más explícito. Fíjense en el trazado de los con puntos interrumpidos, ¿no? Hay una hiperfiltración, conforme pasan los años, hemos dicho, empieza a bajar la filtración, ¿no? En el eje vertical está la tasa de filtrado, entonces va cayendo, ¿no? Y veamos cómo es la característica de la nefropatía diabética, ¿no? Mira, fíjense al inicio, ¿no? En las etapas silenciosas, pues empieza a caer también el filtrado, ¿no? Y de acuerdo a la nefropatía diabética 2, 3, va incrementándose tremendamente la pérdida de proteínas o albuminuria, ¿no? Siguiente. Lo peor del mundo es que cuando el paciente llega a la etapa terminal de la insuficiencia renal, aquel diabético que hace nefropatía diabética, la mortalidad, la morbilidad es tremendamente alto, ¿no?
Fíjense la sobrevida de la diabetes en hemodiálisis, ¿no? El 60% viven a los 2 años, 30% a los 5 años, ¿no? 10% a los 10 años. O sea, fíjense a los 2 años cuántos pacientes de 10, de 10 que entran a diálisis sobreviven. 6. A los 5 años solamente 3, o sea, 7 ya se han muerto. Y a los 10 años, 1 o ninguno. O sea, un paciente va a llegar hasta los 10 años a vivir en máquina, en diálisis. Es tremendo, ¿no? Es preocupante. La idea es de que no se llegue a esta situación, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿no? Por eso es que debemos hacer prevención en estos pacientes. Siguiente. ¿Cuáles son los marcadores y pruebas diagnósticas complementarias? O sea, ¿qué marcadores o qué parámetros nosotros utilizamos para poder hacer diagnóstico de nefropatía diabética? Siguiente. Fíjense, lo que ahora universalmente ya es digamos, ¿cómo se llama? Ya es una regla universal, ¿no? La albuminuria y el cociente albúmina creatina en orina matutina o muestras al azar en cualquier momento. Esto es un examen tremendamente importante, ¿no? Para poder diagnosticar nefropatía diabética, ¿no? Luego tenemos la tasa de filtrado glomerular, que universalmente ahora, ¿no? El CKD-EPI es el más aceptable, el más utilizado. O sea, yo tengo que evaluar el daño estructural y el daño funcional con el segundo, ¿no? También tenemos algunos biomarcadores emergentes que recién se está validando, ¿no? Por ejemplo, la N-gal, ¿no? El KIN1 que se utiliza pues ¿cómo se llama? En la nefropatía diabética, ¿no? Los marcadores emergentes como la N-gal, el KIN1, después el SUPAR, marcadores de fibrosis o inflamación, actualmente en investigación. En algunos casos con utilidad pronóstica adicional, pero aún sin uso todavía universal en este momento. Este último, estoy hablando del SUPAR, ¿no? El N-gal, el KIN1, se utiliza en pacientes con insuficiencia renal aguda, como vamos a ver, ¿no? Esto ya ya se está utilizando, ¿no? Pero, digamos, por el momento, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿No? La relación albúmina-creatinuria y la prueba de función renal, ¿no? Mediante el CKD. Miércoles. Vean esto. Ok, entonces, esos son los universalmente aceptados, ¿no? La relación albúmina-creatinuria y la evaluación de la función renal. Mediante todas esas formulaciones que ustedes ya conocen, desde la depuración de la insulina, ¿no es cierto? De inulina, perdón, y pasando por ¿cómo se llama? La depuración de creatinina, el Crocofigol, ¿no es cierto? Y los otros. Pero últimamente el CKD-EPI es el que más universalmente está aceptado. Estos son los marcadores y pruebas diagnósticas que nosotros estamos utilizando para evaluar la nefropatía diabética. Siguiente. Entonces, la albuminuria es uno de los marcadores muy importantes, ¿no? De, ¿cómo se llama? De la nefropatía diabética. En este librito de Pablo Olmos Coelho, ¿no? Que sale en 2003, hace ya mención que, por ejemplo, mira, en 1770, en Italia, Domenico Cotugno ya describe la primera descripción así de la albuminuria en diabéticos. En 1800, en Francia, Dupuytren dice que la albuminuria es un signo de alarma en diabéticos, ¿no? Y en 1860, en Francia, Charles Bouchard
habla que los pacientes que tienen diabetes, ya en un 11 a 43% de los diabéticos se hacía presente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, no es que esto de la albuminuria es nueva, ¿no? Esta es una, ya desde hace algunos siglos ya se había utilizado ya la microalbuminuria como marcador de lesión renal, ¿no? Siguiente. Ahora, cuando nosotros utilizamos, y esto es importante que ustedes tomen nota, porque de esta forma vamos a hacer nuestros tamizajes de la población, ¿no? Diabética, ¿no? La albuminuria que le estamos dando tremendamente importancia es que no, hay que saber evaluar y en qué momento y en qué momentos decir que no es real el resultado, ¿no? Nosotros utilizamos la albuminuria y la creatinuria en grados, A1, A2, A3, ¿no? Y en casos de que haya infección urinaria, ejercicio físico, fiebre o insuficiencia cardíaca, debería no utilizarse, ¿no? Entonces acá tenemos las categorías, ¿no? El A1 tenemos normal o ligeramente elevado. Acá la microalbuminuria está por debajo de 30 miligramos por gramo. Moderadamente elevado está entre 30 y 300 miligramos por gramo, ¿no? Y severamente o gravemente elevada más de 300 miligramos por gramo, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos manejar. Eso es lo que ahorita en este momento estamos haciendo en todos los niveles de atención, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Estoy ahorita con una paciente delicada, así que vamos a continuar. No sé, delegado, esta semana tenemos que hacer más clases, aparte de mañana, ¿no? A ver, los casos clínicos que ustedes deberían presentar lo van a hacer como trabajo manual, va a ser un trabajo monográfico, ¿ya? Cada grupo debe presentar un caso clínico discutido, analizado, comentado y con revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, eso lo vas a delegado recibir de cada grupo, el trabajo, que eso tiene su calificación, ¿no? Es la segunda parte de lo que es las actividades en las cuales los alumnos participan, casos clínicos, discusión de casos clínicos. Para eso van a tomar algún caso en el cual ustedes tienen que evaluar, investigar su historia clínica y, bueno, en fin, presentarlo, ¿no? Eso. Entonces, los días sábados vamos ya no, pues ni siquiera sábados, ¿no? Sábado será, vamos a dedicar a avanzar al tema, los temas de nefrología, ¿ya? Entonces, mañana tenemos a las 4 de la tarde, ¿ya? 4 de la tarde, clases, ¿ya? Mañana. Sí, ¿Ok? doctor. Listo. Sí, doctor. Entonces, ¿has llamado lista? Hola. Sí, ¿Has doctor. llamado lista, no? Sí, doctor. No. Listo, ya. Chao, muchachones. Hasta mañana, entonces, 4 de la tarde, ¿ya? También, doctor. Cuídese mucho. Ya, chao, chao.